Buenos días, mi nombre es Harrison Ballesteros Manso, actualmente estudio Ingeniería de Sistemas y esta tarea es la correspondiente de diseño de bases de datos. Actualmente soy de la ciudad de Dos Quebradas, Risaralda. Mi presentación personal. Soy un joven apasionado por la programación y la robótica. Desde más o menos desde el colegio me apasioné demasiado por ver cómo funcionaban los computadores, qué programas utilizaban y cómo estos programas nos facilitaban la vida en el día a día. Me gusta trabajar el campo, he trabajado el campo, soy agricultor, vengo de una familia de agricultores, tengo demasiados conocimientos sobre la agricultura y muchos más labores diferentes. Me caracterizo por ser responsable, educado, eh, muy, y muy intuitivo. Me gusta demasiado investigar, conocer. También soy un amante de las motos, me gusta viajar, conocer lugares nuevos, conocer personas nuevas. Eh, Actualmente no trabajo con las TICs y pues eso y más es mi presentación personal. Es un gran libro, actualmente tengo 18 años y es un amplio recorrido para ser tan joven. En la tarea vamos a conocer la historia de las bases de datos, en las cuales tenemos en el año 1960. Anteriormente sí habíamos tenido sucesos, pero no tan enmarcados como estos. Es debido a que esto se prefirió desde el año 1960. Tenemos que en el año 1960, a manos de Charles Beckham, se profundizó las bases jerárquicas y en red. Fueron las pioneras. Fue un modelo muy utilizado, fue lo donde se enfocaron principalmente. En 1970, Edgar Frank propuso el nuevo prototipo que era el relacional, un prototipo que funcionaba con claves comunes, pero que era muy dinámico, aportaba demasiado para hacer algo tan sencillo. Entre 1970 y 1980 se creó el lenguaje de consulta estructurado o llamado SQL. Este lenguaje eh, empezó a, empezó a convertirse en la base principal tanto de las bases jerárquicas y en red, pues debido a que había un gran auge en estos días y se cubría una gran necesidad. O sea, ya las bases jerárquicas comunes estaban prosperando. De 1980 a 1980 ya había una gran necesidad de tener en bases de datos en línea. Es por eso que en 1960 World Wide Web se puso a dominio público. ¿Qué provocó esto? Que pues ya acá cualquier persona podía acceder a estas bases de datos. Por dichos momentos, apoyados del lenguaje SQL, estos programas se pusieron con una licencia la cual pues daba el beneficio de que cualquier persona pudiera modificarlas en cualquier momento, no había ningún inconveniente. De 1960 al año 2000 se empezaron a crear programas para bases de datos más que más sofisticados. Es por esto que en mayo el doctor Richard Hype puso SQL Lite. Ya era un lenguaje más avanzado, ya era un programa el cual no solamente era una base de datos común, sino que ya también funcionaba para tener reconocimiento de objetos, de datos, y lo cual pues era muy cómodo porque ya podían tener diferentes cosas en un solo sitio. Al igual, se acuerdan de la licencia que les hablaba, era la licencia GPL, en el cual podía ser modificado por cualquier persona, pues debido a que se encontraba en línea.
Esto también surgió de la gran necesidad de tener datos de las grandes empresas. En 2010, pues no es el último reporte, pero sí es de los más importantes. Las bases de datos pasaron a utilizar el XML, un lenguaje en el cual era legible tanto para los humanos y para las máquinas. Esto conllevó a que su manera de trabajarlo fuera mucho más sencilla y también a que pues grandes empresas como en su momento era Google, era YouTube y era Facebook, estaban en su auge, necesitaban algún sitio donde almacenar tanta información. Y estas bases de datos servían para ello y cumplían con estos requerimientos. Todo esto se dio a través de la historia, son más de 40 años. Gracias a esto, pues hubieron modificaciones tanto en hardware como en software, actualización de aplicación, actualizaciones de personal, para que se fueran acostumbrando a utilizar estas nuevas herramientas. Entre estas herramientas de bases de datos contamos con el Microsoft SQL Server, que es pues de lo más popular en base de datos. Se utiliza prácticamente, es universal acá, todo el mundo la suele utilizar. Obviamente pues es como robusto, soporta demasiado, por decirlo así. O sea, tiene unos servidores los cuales pues su manera de trabajar es muy ardua. Esto hace pues que casi no haya errores y sea muy preferida por las grandes empresas. Eh, Tienen diferentes usos. Hay diferentes empresas, cada empresa maneja una diferente base de datos, pero lo normal es que pues todo lo que sea empresa, todo lo que sea eh, un lugar o alguna cosa que interactúen personas, que tengan visitas de personas, todo eso tiene que tener una base de datos. Esto para poder hacer un recuento, para poder mirar la moda, para poder avanzar en un negocio. Eh, por ejemplo, el ejemplo que yo puse es, por ejemplo, una empresa que maneja grandes bases de datos acá en Colombia, puede ser la registraduría civil, que aunque anteriormente lo hacían a papel, ya se modificaron y ya todo está en la red. O una pequeña empresa, un supermercado minorista, el cual, bien, aunque no tiene registro de sus clientes, sí tiene registro de las provisiones, de todo lo que tienen comprado, para poder hacer un análisis y catálogo de lo que tienen y de lo que cuentan. Es en esto donde pues sirven las bases de datos, donde uno dice, al día a día pueden funcionar muy bien y funcionan muy bien gracias a todo lo que ha pasado por la historia. ¿Cuáles son las tendencias en las bases de datos? Anteriormente, pues no se pensaba que fuera a suceder, no era algo imaginado, pero últimamente se está utilizando inteligencia artificial en las bases de datos. ¿Esto con qué fin? La inteligencia artificial se logra pues, a partir de que vuelva más eficiente a la hora de compartir datos, a la hora de organizar datos y a la hora de usted buscar un dato. Pues debido a que estas inteligencias artificiales últimamente han evolucionado demasiado, eh, claro, es muy sencillo usted tener un asistente, por decirlo así. Eso es lo que hace la inteligencia artificial en las bases de datos. Además, también se está utilizando para mejorar los lenguajes, para crear un nuevo prototipo de base de datos. Otra tendencia son las bases de datos sin servidores. Pues no, lo normal es que esos no están en la red, eh, porque debido a que los que están en la red deben de tener servidores por obligación. ¿A qué conlleva eso? A que tengan grandes instalaciones, enormes, hectáreas, porque es que conservar datos no es fácil y tener una infraestructura tampoco es económico. Entonces, lo que están haciendo ahora es que están construyendo unas bases de datos donde puedan acceder
sin tener que construir nueva infraestructura. Esto aumentan demasiado los costos, entonces lo que se brega es a reducir estos costos, que quede más dinero para poder invertir en otras cosas. Algunas bases de datos. Hay diferentes bases de datos. Por ejemplo, las bases de datos relacionales, que eran los que hablábamos, que están operativas desde el año 1970. Entre ellas encontramos el programa PostgreSQL, este famoso lenguaje que pues en su tiempo era muy básico, pero sirvió mucho de base principal. Es una base de datos de código abierto y como hablábamos, las primeras SQL soportaban grandes cargas y soportan grandes cargas, arduo trabajo y pues son servidores que casi no se caen. Es debido a que por esto es muy favorita por demasiadas empresas, pues debido a su buen rendimiento. También encontramos las bases de datos NoSQL, que aunque también manejan el mismo lenguaje, el mismo parentesco, estos son, por decirlo así, mejores, pues debido a que fue una actualización más reciente. Estas fueron desde el año 1990 en adelante que se crearon estas bases de datos. Cassandra apareció por los años 2000, 2002. Entonces, claro, son múltiples servidores a la vanguardia, que están listos para operar, listos para tener ahí la información y guardarla. Pero, pues, digamos a lo que decíamos ahora, son costos. Entonces, lo que se brega es a reducir costos con estas bases de datos, que sería lo principal. Bueno, las conclusiones. En lo personal, en este trabajo yo eh, de base de datos, pues no estaba muy capacitado, la verdad, pero con este taller logré conocer estos, estos, como estas cosas tan importantes. Es algo que uno dice que pues no va a utilizar, pero uno en el día a día se logra dar cuenta de que es muy necesario todo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a los docentes, compañeros. Espero tengan un feliz día y pues eso sería todo. Hasta luego.